¿Qué pasaría si te dijeran que el hombre más peligroso de una generación no empuñaba armas, sino ideas? Que fue maldecido, aislado, borrado de los libros sagrados, todo por atreverse a pensar con libertad. Baruch Spinoza no fue solo un filósofo, fue uno de los mayores ejemplos de integridad que la historia haya visto. Y lo más curioso, nunca buscó la fama. Rechazó títulos, vivió en el anonimato, trabajó con sus manos, y aún así cambió la mentalidad de siglos. En este vídeo, descubrirás por qué este hombre silencioso fue considerado una amenaza mayor que muchos reyes y revolucionarios. Comprenderás cómo la excomunión que recibió a los 23 años no destruyó su alma, al contrario, fortaleció su espíritu. Mientras el mundo se doblegaba ante el miedo y la ignorancia, Spinoza sostenía en alto una antorcha invisible, la de la razón. Y con ella, iluminó caminos que pocos se atrevieron a seguir. Prepárate para vivir un viaje que comienza con el rechazo, atraviesa la soledad, atraviesa el dolor y culmina en la libertad más pura. Una libertad que no depende de nadie, ni de aplausos, ni de permisos. Una historia real y transformadora que te invita a reflexionar en tu interior y a preguntarte, ¿hasta dónde llegarías por lo que crees? Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, cuestionando o incluso extraño por ver el mundo con una mayor apertura, quizás esta historia te brinde una nueva perspectiva. No solo sobre Spinoza, sino sobre ti mismo. Porque comprender su vida no se trata solo de profundizar en la filosofía, sino de redescubrir el poder de tu propia libertad. Y lo mejor, no necesitas haber leído ningún libro de filosofía para entenderlo. Solo necesitas tener la valentía de pensar y la disposición de ver el mundo con más claridad. 1. La juventud silenciosa de la sinagoga, la infancia de Spinoza en Ámsterdam. Nacido en la cosmopolita Ámsterdam, Baruch Spinoza era solo un niño más que deambulaba por las estrechas calles entre sinagogas y mercados, cuando ya cargaba con una inquietud que no encajaba dentro de los muros de la tradición. Su padre, un comerciante judío portugués, esperaba que siguiera las costumbres, obedeciera a los rabinos y se integrara en el predecible mundo del judaísmo ortodoxo. Pero Spinoza era diferente. Silencioso, observador, sus ojos parecían ver más de lo que permitían los textos sagrados. No era un rebelde ruidoso, sino una curiosa molestia. Como alguien con preguntas demasiado complejas para ser formuladas en voz alta. Desde pequeño, Spinoza no se conformó con respuestas prefabricadas. Mientras otros niños memorizaban versos, él quería comprender la razón de todo. Era de esos niños que oían una regla y preguntaban, ¿pero por qué es así? Y si la explicación venía en forma de Dios lo quiso así, fruncía el ceño. No por falta de respeto, sino porque algo en su interior anhelaba coherencia, una lógica que uniera racionalmente el cielo y la tierra. Ya a los 10 años, algunos maestros de sinagoga susurraban, «Ese niño piensa demasiado». La comunidad judía de Ámsterdam era cerrada, rígida y profundamente traumatizada por la persecución sufrida en Portugal y España. Buscaban seguridad en la tradición. Y allí, un joven que comenzaba a cuestionar las interpretaciones de la Torá era visto como un riesgo. Pero Spinoza no le dio importancia. Estudió en silencio, leyó en secreto y ató cabos que nadie más se atrevía a tocar. No es raro que los más sabios comiencen siendo los más aislados, y así fue con él. Entre los libros sagrados y las enseñanzas del Talmud, Spinoza desarrolló una mirada aguda. Detectaba inconsistencias, percibía contradicciones, y en lugar de ignorarlas, las anotaba mentalmente. A veces preguntaba con amabilidad, solo para que un rabino desviara la respuesta. Esto solo avivó su deseo de investigar. Muchos jóvenes hoy en día sienten lo mismo sobre el sistema, perciben que algo no cuadra, pero no tienen a quién preguntar. Spinoza tampoco lo tenía. De adolescente, Baruch se interesó por la filosofía clásica. Leyó a Aristóteles, Platón, y más tarde, descubrió a Descartes. Mientras los rabinos predicaban el temor de Dios, él empezó a imaginar un universo regido por leyes naturales, donde Dios podría ser más que una figura. Era como si su mente fuera una lente, intentando enfocar algo aún nebuloso, pero que él percibía como real. Y esta búsqueda, aunque solitaria, no era vacía. Era profunda. Lo curioso es que, incluso a tan temprana edad, Spinoza ya demostraba una ética firme. No mentía, no maquinaba y vivía con sencillez. Era un joven discreto, pero con valores inquebrantables. Esto confundía a los adultos. ¿Cómo podía alguien tan respetuoso parecer tan peligroso para la fe? Esta es una pregunta que muchos padres y líderes religiosos aún no saben cómo responder. El problema no son quienes gritan y desobedecen, sino quienes cuestionan con calma. Para un niño criado entre oraciones y reglas,
darse cuenta de que hay algo más allá de lo que le han enseñado es como encender una vela en una cueva oscura. De repente, las sombras cobran forma. Y Spinoza encendió estas velas, una a una, en silencio. No quería destruir la religión. Quería comprenderla mejor. Pero la mayoría de la gente no comprende a quienes buscan ver más allá de lo permitido. Así que comenzó a aislarse, no físicamente, sino interiormente. Muchos jóvenes de hoy, como Spinoza, experimentan este mismo proceso. Crecen en entornos religiosos, aprendiendo a repetir sin comprender, hasta que surge la duda. Y una vez que esa duda crece, no hay vuelta atrás. Lo que distingue a estos jóvenes es lo que hacen con esta inquietud. Spinoza eligió el camino más difícil, la búsqueda solitaria de las respuestas verdaderas. Y esto lo preparó para lo que vendría después. La infancia de Spinoza estuvo marcada por el silencio, la lectura y el cuestionamiento secreto. Mientras otros buscaban aprobación, él buscaba significado. Aún no lo sabía, pero este deseo de comprender la realidad, no solo de obedecerla, moldearía toda su trayectoria. Y al mirar atrás, quizá te des cuenta de que también has experimentado este tipo de inquietud. Esa sensación de que lo que te han dicho no lo es todo. De que hay algo más allá, esperando ser descubierto. Y fue precisamente en este contexto, entre tradiciones agobiantes, preguntas peligrosas y libros prohibidos, que Baruch emprendió su camino. Un camino que pronto se convertiría en una amenaza para las estructuras religiosas. Al fin y al cabo, cuando alguien empieza a pensar por sí mismo, tarde o temprano, algo importante sucede. 2. El pensador peligroso, cuando las ideas se convierten en una amenaza. Mientras muchos en la comunidad buscaban la salvación en la repetición del dogma, Spinoza se adentraba cada vez más en los libros que despertaron su mente. Aristóteles, con su lógica, le hizo repensar la estructura misma de la realidad. Descartes, con su duda metódica, le dio herramientas para cuestionarlo todo. Y el joven Spinoza no solo leía, asimilaba, comparaba y analizaba. Empezó a comprender que la verdad no necesitaba protección, sino luz. Pero esta luz, dentro de las sinagogas, se percibía como un fuego. Lo curioso es que seguía asistiendo a los servicios, respetuoso y silencioso, pero ya no era el mismo. El brillo en sus ojos al escuchar a los rabinos era ahora de análisis, no de fe ciega. Y comenzaron las conversaciones paralelas. Ha estado leyendo demasiado, decían. Se está alejando de nuestros valores. Poco a poco, su presencia se convirtió en una molestia. Era como una semilla de libertad plantada en tierra cerrada a nuevas raíces. Y eso, para cualquier institución autoritaria, es señal de peligro inminente. Spinoza comenzó a discutir sus dudas sobre ciertos pasajes de la Torá con amigos cercanos. Hablaba con calma, como si propusiera reflexión, no rebelión. Pero esto bastó para despertar la intolerancia. Cuando alguien quita una piedra del muro de creencias incuestionables, toda la estructura se tambalea. Y muchos prefieren atacar al albañil antes que revisar los cimientos. Así, Spinoza llegó a ser visto no como un joven inteligente, sino como un riesgo. Lo que decía era audaz. Quizá los textos sagrados no fueran revelaciones directas, sino construcciones humanas, llenas de interpretaciones e intereses. Quizá Dios no fuera un ser separado del mundo, sino la esencia misma de todo. Ideas como estas parecían explosivos intelectuales. En una comunidad marcada por el miedo a la persecución, cualquier pensamiento innovador se asociaba rápidamente con el peligro. Pero Spinoza no quería destruir nada, quería comprender. Y este deseo, irónicamente, era lo que lo hacía amenazador. Algunos amigos intentaron advertirle, «Cállate, te meterás en problemas». Pero algo en él ya no cedía. No era arrogancia, era consciencia. Había visto demasiado como para fingir que no. Era como intentar obligar a un adulto a creer en cuentos de hadas. Incluso podría sonreír, pero en su interior, la verdad ya se había instalado. Y una vez que la verdad entra, te molesta, te empuja y te obliga a cambiar, aunque te cueste todo. Los líderes de la comunidad comenzaron a mirarlo con recelo. Llamamientos, preguntas, advertencias. Querían que se retractara, que dijera que se había desviado, que volvería al camino. Pero no podía mentirse a sí mismo. Y aquí reside algo profundo, la valentía de permanecer fiel a lo que has descubierto, incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocado. ¿Cuántas personas hoy en día tienen esta fuerza? ¿Cuántas pueden mantener su propio pensamiento ante la presión colectiva? Spinoza se aisló cada vez más, pero también se volvió más decidido. Sabía que estaba abriendo un nuevo camino,
aún sin garantías de a dónde lo llevaría. A muchos les parecía loco. A otros, blasfemo. Pero en el fondo, simplemente era alguien comprometido con la verdad. Y este compromiso, cuando es auténtico, es más aterrador que cualquier discurso violento. Porque la verdad dicha con calma tiene el poder de desmantelar siglos de miedo. No era un revolucionario a la usanza. Era un pensador, con una mente aguda y una ética inquebrantable. Y quizás por eso era aún más peligroso, porque no se dejaba comprar ni intimidar. Y si lo piensas, en la historia de la humanidad, los mayores impulsores del cambio fueron aquellos que, incluso solos, se atrevieron a pensar diferente y se mantuvieron firmes, incluso cuando el mundo los tildaba de herejes. A los 22 años, Spinoza ya era considerado una amenaza interna. Su audacia no era descarada, sino discreta, y por lo tanto más difícil de contener. Sabían que si continuaba, más jóvenes podrían empezar a pensar como él. Y fue precisamente en ese momento que la represión empezó a organizarse, ensayando los pasos que lo llevarían al momento más difícil de su vida. Porque cuando una mente libre se niega a doblegarse, los dueños del templo hacen todo lo posible por borrarla. 3. El rigor de Erem, la implacable excomunión a los 23 años. Era una mañana cualquiera en Ámsterdam, pero para Spinoza, ese día marcaría su vida para siempre. A los 23 años, fue citado ante el tribunal de la comunidad judía. No hubo espacio para el diálogo ni para las explicaciones. Los líderes leyeron, con voz firme, el decreto de legión, la excomunión más severa. Y allí, en medio de la habitación, escuchó palabras ásperas como cuchillas: maldito, desterrado, aislado. Ningún miembro de la comunidad podía hablarle, tocarlo, ni siquiera mirarlo. Imagina estar separado de todo lo que conoces: familia, amigos, tu hogar espiritual. No por haber cometido un delito, sino por pensar diferente. Región no fue solo un castigo religioso, fue una muerte social. Spinoza, aún muy joven, fue arrojado al mundo como un paria, un fantasma entre los vivos. Y, sin embargo, permaneció de pie. No lloró, no suplicó. Porque quien ha encontrado la verdad, por mucho que sangre, nunca regresa. Muchos habrían sucumbido. Habrían retrocedido. Habrían hecho lo que los líderes les pidieron solo para recuperar la comodidad de la aceptación. Pero a Spinoza no lo impulsaba la comodidad. Lo guiaba la coherencia. Sabía que negar sus ideas sería matar su alma. Así que aceptó el exilio con dignidad. Y aquí reside una lección poco común. A veces, ser fiel a uno mismo implica perder todo lo que el mundo te dice que debes tener. Y ahí es donde comienza el verdadero camino hacia la libertad. Tras su excomunión, las puertas se cerraron para siempre. Ya nadie lo recibía en la calle. Su familia, amenazada, lo trataba como si estuviera muerto. Empezó a vivir en las sombras, no por haber hecho nada malo, sino por atreverse a pensar por sí mismo. Y si alguna vez te has sentido rechazado por no encajar, debes saber que estás en buena compañía. Las grandes mentes casi siempre son expulsadas de lugares que las quieren mantener pequeñas. Lo más profundo de todo esto es que Spinoza no guardaba rencor. No se convirtió en enemigo de la religión. No escribió manifiestos de odio. En cambio, profundizó aún más en sus creencias. Perfeccionó sus ideas, trabajó con sus manos, cultivó su mente y su espíritu. Comprendió que el dolor del exilio puede convertirse en una fuerza creativa. Y esta fuerza, canalizada con sabiduría, crea obras que perduran siglos. Pocas personas comprenden el dolor de ser silenciado por la verdad. La mayoría se rinde antes de que se cierre la primera puerta. Spinoza tenía todas las puertas cerradas a la vez, y aún así no se rindió. Esto nos enseña que, para vivir con propósito, no basta con tener ideas. Se necesita valentía para defenderlas cuando el mundo entero te da la espalda. La constancia tiene un precio. Pero también tiene una recompensa que pocos conocen. Lo curioso es que el Región, que pretendía borrarlo, terminó inmortalizando su causa. Cuanto más lo impulsaban hacia afuera, más fuerza interior ganaba. Como si cada negativa humana lo acercara a la claridad divina. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces, en su propia vida, lo que parecía un castigo fue, en realidad, un empujón del universo hacia su verdadero camino? La excomunión marcó el fin de un ciclo, pero también el nacimiento de un nuevo Spinoza. Un hombre que ya no necesitaba esconderse, que ya no tenía que rendir cuentas ante ninguna autoridad. Y esto, paradójicamente, lo liberó. La prisión del cuerpo social se desvaneció. Y ahora podía escribir, pensar, hablar, sin miedo, sin máscaras. Pero esta libertad, como pronto descubriría,
tiene un precio. Muchos de quienes lo acusaron serían olvidados años después. Pero Spinoza, el excomulgado, comenzaría a sembrar ideas que germinarían en las mentes de todo el mundo. Estaba solo, pero con el alma intacta. Y eso es más de lo que muchos logran en vidas de obediencia. Porque el dolor del exilio puede ser insoportable al principio, pero para algunos, es precisamente ahí donde nace la grandeza. Y fue en este desierto de relaciones humanas, en este silencio impuesto, donde Spinoza comenzaría a descubrir el verdadero significado de la libertad. Una libertad que no se pide, ni se negocia, ni se concede, sino que se conquista desde dentro. Y es precisamente en este vacío donde daría el siguiente paso. 4. Vagando en silencio, la soledad de un espíritu libre. Después de la Legión Spinoza caminaba por Ámsterdam como si flotara entre los vivos, como si ya no perteneciera a ellos. Las miradas que una vez lo saludaron ahora se apartaban. Las puertas que una vez se abrieron con afecto ahora se cerraban en silencio. Pero en lugar de rebelarse, abrazó este vacío. La soledad no lo aplastó, sino que lo esculpió. Cada paso que daba lejos de la comunidad era también un paso hacia sí mismo. Es en el silencio donde florecen las almas profundas. Empezó a vivir fuera de los centros urbanos, en pueblos tranquilos, casi como un monje sin monasterio. Se apartaba de las multitudes, pero no por misantropía, era una decisión consciente. Quería espacio para pensar sin ruido, sin máscaras. Muchos lo consideraban excéntrico. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio preferiría el aislamiento a la seguridad de un grupo? Pero Spinoza veía el aislamiento no como ausencia, sino como presencia, la presencia de uno mismo, sin distracciones. Durante este periodo, vivió con una sencillez casi radical. Cambió el alojamiento por pequeños trabajos, leía, escribía y meditaba. Su vida material era mínima, pero su vida intelectual era abundante. Comprendió que la libertad interior no requiere lujo, sino claridad. Esto puede parecer extremo hoy en día, pero es profundamente aplicable. ¿Alguna vez has intentado pasar un fin de semana sin celular, solo leyendo o pensando? El impacto es profundo. La mente se desintoxica. El alma respira. Spinoza rechazó títulos, honores y privilegios. Incluso rechazó una cátedra en Heidelberg porque no quería que ninguna institución controlara su pensamiento. Esto lo dice todo. En una época en la que la aceptación significaba supervivencia, eligió la integridad. Y nos enseña algo poderoso. A veces, el precio de la libertad es decir no a las oportunidades que te moldearían desde afuera. Lo más difícil no es decir sí a la libertad, sino decir no a la comodidad. No escribió para la fama. Escribió porque no podía evitar escribir. Sus ideas rebosaban y necesitaban tomar forma. La soledad le ofrecía un terreno fértil. Y quizás este sea el secreto de los genios. Mientras el mundo grita afuera, ellos escuchan el susurro de la conciencia en su interior. La mayoría intenta silenciar este susurro con distracciones. Spinoza hizo lo contrario, silenció al mundo para escucharse a sí mismo. Incluso con pocos amigos, quienes se acercaban a él percibían algo especial. Era un hombre tranquilo pero intenso. Reservado pero acogedor. No predicaba. No convertía. Simplemente era. Y esta presencia silenciosa transformaba a quienes lo escuchaban. No había fórmulas preconcebidas, solo invitaciones a la reflexión. Quizás por eso, hasta el día de hoy, sus ideas siguen estancadas. Porque no buscaba crear seguidores, sino despertar pensadores. Su ética personal era firme. Trabajaba con sus manos, ganaba poco, pero no debía nada a nadie. Pulía lentes, pero su mente veía lejos. ¿Cuántos hoy pueden vivir con tan poco y aún así producir tanto? ¿Cuántos cambiarían estatus por claridad? Spinoza nos recuerda que una vida verdaderamente rica puede caber en una habitación modesta, siempre que el alma esté en paz con su propia conciencia. Es importante recordar que esta soledad no era ausencia de sufrimiento. Él lo sentía. Lloraba, a veces. Se preguntaba si valía la pena. Pero aún así, seguía adelante. Porque comprendía que huir del dolor no es el camino a seguir. El verdadero maestro es quien cruza el desierto sin perderse. Y lo cruzó, paso a paso, escribiendo en silencio lo que un día iluminaría a miles de personas. Tú, incluido, ahora. Durante años, Spinoza no fue mencionado en los salones prestigiosos. No apareció en los libros universitarios. Era un nombre olvidado, un hombre solitario. Pero poco a poco, quienes leían sus cartas y manuscritos comenzaron a comprender, había allí una chispa de algo excepcional.
Y como toda luz que nace en la oscuridad, crece lentamente, pero inevitablemente, se expande. Y mientras el mundo seguía atrapado en juegos de poder, en la búsqueda de reconocimiento y de dogmas inmutables, Spinoza seguía vagando en silencio, plantando palabras como semillas, semillas que, al germinar, abrirían espacio para nuevas alianzas, nuevas amistades, y para mentes dispuestas a ver más allá del velo. 5. Entre cristianos, ateos y filósofos, ¿quién aceptaría a Spinoza? Expulsado de la comunidad judía, Spinoza se encontraba ahora en tierra de nadie. Era demasiado judío para los cristianos, demasiado herético para los religiosos y demasiado profundo para los escépticos. Caminaba entre mundos que no sabían bien dónde encajar. Pero había un grupo, pequeño, casi secreto, que empezaba a acercarse, los librepensadores. Científicos, filósofos, libertinos. Personas que también habían sido rechazadas por atreverse a pensar de forma innovadora. Entre ellos, Spinoza recobró el aliento. Se hizo amigo de intelectuales holandeses que, como él, buscaban la verdad por encima de todo. Hombres como Lodewijk Meyer, que veía en Spinoza no un problema, sino una promesa. Personas que no querían adoctrinar, sino dialogar. Y eso marcó la diferencia. Por primera vez, Spinoza pudo hablar abiertamente de sus ideas y ser escuchado. Esto nos muestra algo poderoso. A veces, tu verdadera tribu no es la que te une al nacer, sino la que encuentras en el camino. Estos encuentros no eran glamurosos. Se reunían en tabernas, casas sencillas, a veces en el bosque. Pero lo que les faltaba de lujo lo compensaban con profundidad. Hablaban de ética, metafísica, ciencia y política con una pasión que pocos comprenden. Spinoza no quería pertenecer, quería compartir. Y entre estos nuevos amigos, su mente floreció con mayor vigor. Es curioso cómo, cuando encuentras a alguien que vibra en la misma frecuencia, todo adquiere un nuevo ritmo. Estos pensadores libertinos no estaban atados a etiquetas. No importaba si Spinoza creía diferente sobre Dios. Lo que importaba era que pensaba. Y eso lo hacía valioso. Entre ellos, descubrió que la libertad de expresión no es un lujo, sino una necesidad. ¿Y tú? ¿Tienes gente a tu alrededor con quien puedas expresar tu verdad sin miedo? Si no es así, quizás aún no hayas encontrado tu verdadera tribu. Spinoza empezó a ser respetado por lo que otros consideraban locura. Sus ideas circulaban en manuscritos copiados a mano, pasaban de amigo a amigo. Era casi una red clandestina de pensamiento. Poco a poco se convirtió en un referente. No porque gritara, sino porque decía lo que pocos se atrevían a decir. Esto demuestra que, en tiempos de opresión, incluso el susurro de la verdad tiene un poder transformador. Entre los científicos, Spinoza también destacó. Mantuvo correspondencia con grandes figuras de la época. Fue consultado sobre óptica, filosofía e incluso política. Su conocimiento era vasto, pero su humildad aún mayor. Y esta combinación, profundidad y humildad, es poco común. No se situó por encima de nadie. Al contrario, escuchaba, reflexionaba y meditaba. Era un gigante amable. El tipo de persona que inspira sin necesidad de un escenario. Lo más increíble es que, incluso rodeado de mentes brillantes, Spinoza nunca abandonó su estilo de vida sencillo. Rechazó privilegios y títulos. Esto causó asombro entre sus colegas. Pero él sabía que la verdad no depende del estatus. ¿Y tú, te has dado cuenta de lo fácil que es perderse entre títulos y vanidad? Spinoza nos enseña que, para pensar con claridad, debemos vivir con ligereza. Empezó a escribir con más confianza, sabiendo que sus ideas no estaban solas en el mundo. Sabía que había encontrado terreno fértil para lo que antes se consideraba veneno. Y esto le infundió valor. La libertad, por frágil que fuera, estaba presente allí, en el acto de pensar juntos, cuestionar sin miedo y construir puentes en lugar de erigir muros. Por supuesto, esta aceptación fue parcial. Muchos seguían mirándolo con recelo. Pero esto no lo conmovió. Porque lo que realmente le importaba no era ser aceptado por todos, sino ser fiel a lo que había descubierto. Y esta es una lección valiosa. La verdad no siempre te da una plataforma, pero siempre te da un camino. Y Spinoza seguía su ejemplo con paso firme. Fue en este círculo de pensadores, que incluía filósofos cristianos, ateos discretos y científicos audaces, donde Spinoza consolidó los cimientos de su filosofía. Una filosofía que uniría todo lo que había experimentado hasta entonces: el dolor de la exclusión, el valor de la libertad y la valentía de pensar con la propia comprensión. Y a partir de ahí, comenzaría a hacer algo que lo cambiaría todo. 6. El taller y la pluma.
el filósofo que pulió las lentes y pulió la verdad. Aunque muchos lo consideraban un renegado, Spinoza vivía en su pequeño taller, puliendo lentes con una paciencia casi meditativa. Allí, entre vidrios y herramientas, mantenía una vida sencilla. Sin lujos ni vanidad. Solo el silencio de su oficio y la brillantez de la razón. Cada lente que creaba era también un reflejo de su mente, precisa, clara, centrada en la verdad. No es casualidad que las lentes simbolizaran lo que buscaba, ver más lejos, con más claridad, con más profundidad. Mientras pulía vidrio, escribió sobre el alma, sobre Dios, sobre la libertad. Sus obras comenzaron a tomar forma, y la más audaz de ellas fue Ética, un tratado escrito en forma geométrica, como quien busca la verdad con la precisión de las matemáticas y el alma de un místico. Creía que todo lo verdadero puede comprenderse racionalmente. Y que vivir bien significaba comprender las causas de lo que nos afecta y actuar conscientemente. Una filosofía viva, no solo teórica. En aquella época, pulir lentes era un trabajo de precisión. Requería concentración, paciencia y maestría técnica. Pero también era simbólico. Mientras otros escribían para impresionar a los reyes, Spinoza trabajaba con las manos, en silencio, lejos de cortes, universidades y salones prestigiosos. Demostró que el estatus no es necesario para transformar el mundo. Basta con decir algo cierto. Y el coraje para mantenerlo día tras día. Incluso cuando nadie aplaude. Su estilo de vida era casi monástico. Se despertaba temprano, leía, escribía y trabajaba con sus lentes. Pocas visitas. Pocos lujos. Pero en su interior, bullía todo un universo. El contraste entre la simplicidad exterior y la riqueza interior era impactante. Y esto nos enseña algo esencial: el valor de una vida no reside en la ostentación, sino en la profundidad. Spinoza nos muestra que es posible vivir con austeridad y aún así dejar un legado eterno. En sus cartas, decía que la felicidad consiste en comprender. No en poseer. No en complacer. Sino en comprenderse a uno mismo, al mundo, a la naturaleza de Dios. Para él, cuanto más comprendemos, más libres nos volvemos. Y esto es práctico. Piensa en cómo cambia tu vida cuando comprendes la raíz de un miedo o la causa de un comportamiento. La comprensión genera libertad. Y la libertad, según Spinoza, es la única forma verdadera de felicidad. En el taller, su relación con el material era una extensión de su pensamiento. Pulir lentes no era solo para ganar dinero. Era un ejercicio de presencia, precisión y humildad. Cada día era una invitación a la disciplina. Y aquí tienes un ejemplo que puedes aplicar. Elige una actividad manual que te conecte con el presente. Jardinería, dibujo, carpintería. Cualquier práctica que te ayude a escapar de tu mente agitada y a entrar en un silencio productivo. Lo cambia todo. Incluso con recursos limitados, nunca comprometió su integridad. Muchos intentaron sobornarlo. Otros intentaron silenciarlo con amenazas. Pero él se mantuvo firme. Esto es poco común. La mayoría de nosotros tenemos un precio, aunque sea inconsciente. Spinoza parecía haberse protegido de esto. Porque su riqueza era interna. Y nadie podía arrebatársela. Los visitantes de su taller quedaban impresionados por su serenidad. Decían que tenía un brillo en la mirada. No el de alguien que había conquistado el mundo, sino el de alguien que se había conquistado a sí mismo. Hablaba poco, pero cada palabra era una invitación a la reflexión. No imponía, solo proponía. Y quizás por eso sus ideas resuenan hasta el día de hoy, porque no nacieron de la vanidad, sino de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Spinoza escribía lentamente, revisando, reflexionando, como quien crea una obra maestra. Sabía que no se trataba solo de filosofía, era su vida puesta en palabras. No escribía para convencer, sino para revelar. Y eso marca la diferencia. Cuando alguien escribe con el alma limpia, la verdad salta de las páginas. Y se refleja en el lector como un espejo, no para decirte qué pensar, sino para recordarte que tú también puedes pensar por ti mismo. Fue en este ritmo, entre el resplandor de la lente y la luz del pensamiento, que Spinoza moldeó la filosofía que cambiaría no solo su época, sino también el curso del pensamiento occidental. Y fue solo el comienzo, pues lo que estaba a punto de afirmar, cuestionaría el concepto mismo de Dios. 7 Dios es naturaleza, la filosofía que lo cambió todo. En el corazón de la filosofía de Spinoza había una idea que, para muchos, fue una bomba: Dios no está fuera del mundo. Dios y el mundo. O mejor dicho, Dios es la naturaleza misma. No un anciano en el cielo,
juzgando y recompensando, sino la fuerza viva que late en todo, en las piedras, en los árboles, en los sentimientos y en los pensamientos. Una presencia que no manda desde afuera, sino que irriga el flujo mismo de la realidad. Esta idea simple pero audaz cambió el rumbo de la filosofía occidental. Al decir que Dios y la naturaleza son la misma cosa, Dios o la naturaleza, Spinoza derribó el muro entre lo sagrado y lo profano. Para él, todo es divino porque todo es una manifestación del todo. No hay pecado en tocar la tierra ni en conocer el cuerpo, porque el cuerpo también es Dios. No hay jerarquía entre espíritu y materia. Esto es liberador. Imaginen el impacto de esto en una época dominada por el dogma y el miedo. Fue como abrir la ventana de una habitación sofocante. La idea era tan subversiva que muchos lo acusaron de ateo, irónicamente, porque su visión de Dios era demasiado amplia. Pero él no negaba a Dios. Al contrario, quería rescatar la divinidad de las garras de la ignorancia. Para Spinoza, comprender a Dios significaba comprender las leyes que rigen la vida. Por eso valoraba tanto el estudio, la razón y la ciencia. Cuanto más comprendemos cómo funciona la realidad, más cerca estamos de Dios. El conocimiento, por lo tanto, era un acto de devoción. Esto cambia por completo nuestra forma de vivir. Si Dios está en la naturaleza, contemplar una montaña, cuidar una planta, comprender las emociones o estudiar astronomía, todo esto es espiritual. No necesitas ir a un templo para conectar con lo divino. Simplemente permanece presente, consciente, pleno. Esto no es poesía barata. Es una revolución silenciosa. Y cada persona que comprende esto comienza a vivir con mayor paz, porque para Spinoza, la libertad es conocer las causas y no dejarse llevar por afectos ciegos. Spinoza creía que todo lo que existe tiene una razón. Nada ocurre por capricho. Ni milagros ni castigos. Solo causas y efectos. La lluvia cae porque hay un ciclo. El dolor llega porque hay un bloqueo. La alegría llega porque hay armonía. Esto transforma nuestra forma de afrontar la vida. En lugar de implorar soluciones externas, aprendemos a investigar qué hay detrás de cada situación. Esto es espiritualidad racional. Y, admitámoslo, todavía asusta a mucha gente. La idea de que somos parte activa de esta realidad divina también lo cambia todo. Para Spinoza, los seres humanos no están por encima de la naturaleza, son dentro de ello. Somos una forma de expresión de la misma sustancia eterna. En otras palabras, cuando te comprendes como parte de la naturaleza, también empiezas a respetar a los demás, personas, animales, ríos. Esto genera una ética natural. No impuesta por mandamientos, sino vivida desde la profunda comprensión de que todo está interconectado. Esta visión disipó el miedo al juicio final. Para Spinoza, no había cielo ni infierno después de la muerte. Había comprensión o ignorancia en vida. Y el alma no era algo separado del cuerpo, sino la mente misma en su búsqueda de claridad. El paraíso, por lo tanto, no era un lugar, sino un estado de lucidez. Esto lo cambia todo. Porque nos pone al mando de nuestro propio destino. Ya no somos niños esperando castigo o recompensa, sino adultos libres que comprenden. Esta filosofía también nos liberó del peso de la culpa. Porque si todo es Dios, y Dios actúa mediante leyes, entonces el error no es pecado, sino consecuencia de la ignorancia. El error educa. El dolor enseña. El sufrimiento guía. Todo cobra sentido cuando buscamos comprender. Y esta comprensión nos quita un peso de encima. Ya no existe el miedo a equivocarse, hay un deseo de aprender. Esto es lo que transforma la vida en algo más ligero, más presente, más auténtico. Por supuesto, esto incomodaba a los poderosos. Un Dios que no exige diezmos, que no amenaza con el infierno y que no necesita intermediarios, es un Dios peligroso para quienes se benefician del miedo. Pero para quienes buscaban la verdad, fue un alivio. Por primera vez, existía una filosofía que unía razón y espiritualidad sin exigir sumisión. Y Spinoza lo sabía. Quien comprenda esta idea nunca volverá a ser manipulado de la misma manera. Fue con esta visión que comenzó a organizar su obra maestra. Una filosofía que no prometía salvación, sino comprensión. Que no exigía fe ciega, sino observación atenta. Que no separaba a Dios de la vida, sino que unía todo en una sola sustancia infinita. Y fue con esta base que se preparó para su lucha más profunda, la que lo enfrentaría cara a cara con el mayor enemigo de la libertad. 8. Contra el miedo y la ignorancia, la lucha por la libertad de pensamiento. Spinoza sabía que el mayor enemigo de la libertad no era la tiranía de los reyes ni los castigos de las iglesias. Era el miedo. El miedo ciega.
El miedo paraliza. El miedo lleva a los seres humanos a aceptar mentiras, a someterse al abuso y a renunciar a su propia razón. Y, combinado con el miedo, reina la ignorancia. Esta era la combinación a la que se enfrentaba, masas dominadas por la superstición y líderes que se lucraban con ella. Spinoza quería romper este ciclo. Pero ¿cómo se enfrenta a un enemigo que vive en el interior de las personas? Su respuesta fue simple y contundente, con conocimiento. Para él, todo sufrimiento que no comprendemos se convierte en terror. Toda duda que no investigamos se convierte en fe ciega. Todo dolor que evitamos se convierte en destino. Así que, en lugar de prometer milagros, Spinoza ofreció comprensión. Dijo, no rías, no llores, no odies. Comprende. Esta frase resume su ética. Creía que los seres humanos se liberan no escapando del dolor, sino comprendiendo sus causas. Spinoza vio claramente cómo las religiones y los gobiernos se alimentaban del miedo. Prometían el cielo, amenazaban con el infierno, y así, mantenían a la gente obediente. Para él, este era el mayor pecado, usar la ignorancia para controlar. Por lo tanto, no escatimó en críticas a ningún sistema que intentara silenciar el pensamiento. Sus palabras eran serenas pero tajantes. No quería revoluciones violentas, sino revoluciones mentales. Porque sabía que solo una mente libre genera una sociedad verdaderamente justa. En su obra Tratado Teológico Político defendió algo sin precedentes para la época, la libertad total de pensamiento y expresión. Esto fue en el siglo XVII. Argumentó que nadie debía ser castigado por pensar diferente y que la diversidad de ideas era saludable para la comunidad. Imaginen esto en un mundo dominado por la Inquisición y la censura. Fue una afrenta directa. Pero no se rindió. Porque comprendió que pensar libremente es tan vital como respirar. Para Spinoza, el miedo convierte a las personas en marionetas. Lo veía constantemente, gente buena manipulada por líderes que decían hablar en nombre de Dios. Sabía que detrás de muchos pecados se escondía simplemente una falta de claridad. Y detrás de muchos milagros, una mera manipulación emocional. Esta lucidez era inquietante. Pero también liberadora. Poco a poco, sus textos contaban con lectores silenciosos, personas cansadas de vivir de la culpa, de las promesas, del miedo. La lucha de Spinoza fue solitaria, pero no amarga. Sabía que no vería los frutos de su trabajo en vida. Pero eso no lo detuvo. Continuó escribiendo, pacientemente, como quien planta árboles para las generaciones futuras. Y hoy, al releer sus escritos, nos damos cuenta, ya hablaba de libertad interior, inteligencia emocional y responsabilidad individual. Mucho antes de que se pusiera de moda. Fue un visionario sin pretensiones, un profeta de la razón. Su propuesta fue casi escandalosa por su lucidez, dejar de pedir salvación y empezar a comprender la vida. Deja de lado las fórmulas prefabricadas y observa con atención. No busques culpables, busca las causas. No temas al error, busca el aprendizaje. Parece simple, pero es revolucionario. Porque requiere valentía. Y la mayoría prefiere la seguridad del miedo a la incertidumbre de la libertad. Spinoza lo sabía. Pero aún así, insistió, libérate a través del conocimiento. En una carta, escribió que la mente humana, al comprender, participa de la naturaleza eterna de Dios. En otras palabras, cuando comprendes algo profundamente, tocas lo sagrado. Esto transforma cualquier biblioteca en un templo. Cualquier conversación sincera en oración. Y cualquier acto de estudio en un rito espiritual. Es una espiritualidad sin rituales, que comienza con una pregunta sincera y se sustenta en la búsqueda de la verdad. Spinoza no era un guerrero que gritaba en las calles. Era un artesano de la conciencia. Pulía ideas como quien afila espadas invisibles. Y ofrecía estas espadas a quienes estaban dispuestos a abandonar el miedo. Sabía que pocos aceptarían. Pero también sabía que los pocos que lo hicieran nunca volverían a ser los mismos. Y así es como nacen los verdaderos movimientos, en silencio, de mente a mente, de corazón a corazón. Y mientras el mundo aún temblaba ante reyes y clérigos, Spinoza ya apuntaba a un nuevo tipo de poder, uno que surge desde dentro. Un poder que no necesita gritar ni dominar, pero que crece cada vez que alguien decide pensar con claridad. Y es en esta dirección que seguiría, aun sabiendo que el final de su viaje se acercaba. 9. La inmortalidad de la razón, cuando el cuerpo desaparece, pero la idea permanece. Spinoza sabía que la vida era corta, pero no perseguía la eternidad como los religiosos. Para él, la verdadera inmortalidad no consistía en sobrevivir a la muerte del cuerpo,
sino en dejar una idea viva. Algo que, incluso después de su último aliento, siguiera iluminando la mente de los demás. Y eso fue exactamente lo que hizo. Su salud era frágil. Desde muy joven sufrió problemas pulmonares, probablemente causados por la inhalación constante de polvo de vidrio. Pero nunca se quejó. Prefería dedicar su tiempo a pensar, refinar y escribir. No buscaba ni fama ni aplausos. Vivía casi invisible. Cuando murió en 1677, pocos estaban presentes. Nada de grandes ceremonias, ni discursos apasionados. Solo silencio y un puñado de amigos. Pero este silencio era evidente. Porque, en ese preciso instante, en algún lugar, alguien empezó a leer su obra. Y allí, se encendió una chispa. La muerte no interrumpió su obra, solo la hizo aún más necesaria. Y más libre. Spinoza dejó un baúl con sus manuscritos organizados, instrucciones para su publicación y la claridad de quien ya sabía que el cuerpo se descompone, pero las palabras perduran. Murió como vivió, discreto, firme, coherente. Y eso, hoy, vale más que cualquier título. Al fin y al cabo, ¿cuántos mueren con palacios y tributos, pero no dejan más que polvo? ¿Y cuántos, como Spinoza, dejan semillas que germinan siglos después en mentes despiertas? Sus escritos comenzaron a circular más ampliamente tras su muerte. Primero en círculos cerrados. Luego en universidades. Y después en bibliotecas de todo el mundo. Pensadores como Goethe, Hegel, Nietzsche e incluso Einstein bebieron de su fuente. Lo que silenciosamente había plasmado en papel se convirtió en combustible para la evolución del pensamiento moderno. Porque las ideas verdaderas no necesitan propaganda. Crecen por sí solas, como raíces que se abren paso a través del hormigón. La muerte de Spinoza no fue el final, sino un punto de inflexión. Sin él, sus ideas ya no podían silenciarse. Ya no existían amenazas posibles. Lo que antes se consideraba peligroso comenzó a verse como brillante. Como si la muerte hubiera disuelto el miedo y revelado el oro. Y esto nos muestra algo. Quienes viven con integridad siembran algo que ni siquiera el tiempo puede destruir. Tus amigos publicaron el Ética, junto con otros tratados y cartas. Fue en ese momento que el mundo finalmente accedió a la profundidad de su creación. Y cuanto más leía la gente, más se daba cuenta, había algo diferente allí. No era solo filosofía. Era un mapa de la libertad humana. Una brújula para navegar por las emociones, la razón y el sentido de la existencia. Algo excepcional. Algo inmortal. No hablaba de salvación, sino de comprensión. No predicaba reglas, señalaba caminos. Y esto se convirtió en una especie de legado viviente. Incluso hoy, al leer a Spinoza, no sientes que estás estudiando algo antiguo. Sientes que conversas con alguien lúcido, generoso, que comprende lo que sientes y te muestra otra perspectiva. Esto es atemporalidad. Esto es la inmortalidad de la razón. Y observa cómo esto se aplica a tu propia vida. Tú también puedes elegir entre ser una repetición o una semilla. Entre vivir como eco de otros o como tu propia voz. Entre buscar consuelo o coherencia. Spinoza eligió este último camino. Y, al hacerlo, se convirtió en un faro silencioso. No gritó, no forzó, simplemente iluminó. Y quien quisiera, podía seguir la luz. Sus últimos días fueron serenos. Siguió escribiendo, leyendo y recibiendo amigos. Nunca se quejó de su soledad ni de la injusticia sufrida. Era como si ya estuviera en paz. No con el mundo, sino consigo mismo. Y esta paz era evidente. Era un hombre que no tenía nada, pero lo había logrado todo. Porque vivir con integridad es, en sí mismo, la mayor de las victorias. Y fue con esta serenidad, con esta sencillez casi mística, que partió. Dejando atrás no solo libros, sino una vibración. Una forma de vida. Una invitación a la lucidez. Y mientras el mundo seguía girando, cada vez más rápido, sus ideas permanecieron allí, plantadas, silenciosas, listas para renacer en los ojos de cualquiera dispuesto a ver qué viene después. 10 de condenado a genio, como el tiempo redimió a Spinoza. Durante su vida, Spinoza fue tildado de loco, herético y peligroso. Era el nombre que nadie debía mencionar, el pensador que vivía en las sombras, el excomulgado. Pero el tiempo, ese gran juez silencioso, tiene la extraña costumbre de revelar lo que los hombres intentan ocultar. Décadas después de su muerte, las ideas de Spinoza comenzaron a emerger con una fuerza inesperada. Ya no como una amenaza, sino como una luz. De maldito, pasó a ser visto como un genio.
En el siglo XVIII, los pensadores de la Ilustración lo redescubrieron. Vieron en su filosofía un modelo de pensamiento libre, racional y valiente. Diderot, Voltaire y otras grandes figuras de la época lo estudiaron en secreto. Sus textos circularon como contrabando de conciencia. Era como si hubieran encontrado un mapa hacia un mundo nuevo, un mundo donde pensar no era pecado, donde Dios no era un tirano y donde la libertad era un derecho natural. Spinoza era ahora el mentor de quienes querían cambiarlo todo. En el siglo XIX, se convirtió en fuente de inspiración para románticos e idealistas. Goethe lo llamó el divino Spinoza. Hegel afirmó que comprender a Spinoza era el primer paso para convertirse en filósofo. Y en el siglo XX, Einstein declararía que su visión de Dios coincidía con la de Spinoza. Esto dice mucho. Un hombre que había sido expulsado por ser un leproso espiritual ahora era venerado por los más grandes pensadores del planeta. El tiempo había hecho justicia. Y había demostrado que la verdad no muere, espera. Este reconocimiento tardío nos enseña algo profundo. El mundo puede rechazar su verdad hoy, pero no puede enterrarla para siempre. La constancia tiene su propia fuerza. Cuando se vive con integridad, perdura a lo largo de las generaciones. Spinoza no buscó la fama, pero fue su fidelidad a la verdad lo que lo inmortalizó. Y quizás esto sea más valioso que cualquier premio, vivir de una manera que inspire a otros incluso después de la muerte. Hoy, sus ideas están presentes en universidades, librerías y en los debates más sofisticados sobre política, ética, espiritualidad y ciencia. Pero también, silenciosamente, en la mente de quienes buscan una vida más lúcida. Gente común que, al leer a Spinoza, siente que algo esencial los toca. Porque no habla con superioridad. Habla con claridad. Como quien te da un espejo limpio y te dice, mírate con calma. La verdad no muerde. Libera. De maldito, Spinoza se convirtió en un símbolo. Un símbolo de coraje intelectual. De libertad interior. De integridad ética. En tiempos donde todo se vende, se aprecia y se evalúa, sigue siendo un recordatorio de que el verdadero valor no reside en los aplausos, sino en la profundidad. Nos muestra que vivir con alma es más raro que vivir con fama y, por lo tanto, más poderoso. Su filosofía se enseña en cursos de psicología, derecho y teología. Sus conceptos de afecto, libertad y razón se anticiparon siglos a los debates modernos sobre salud mental, espiritualidad secular y autonomía. Habló de libertad de expresión antes de las constituciones democráticas. De autorresponsabilidad antes de la autoayuda. De unidad con la naturaleza antes de que la ecología se pusiera de moda. Un hombre adelantado a su tiempo, porque vivió arraigado en lo eterno. Lo más impresionante es que todo esto nació del silencio. Del exilio. De la soledad. Y del coraje de decir no cuando todos gritaban sí. Esta es la fuerza que el tiempo no borra. Y cuando mires atrás, a tu propio camino, quizás te des cuenta de que la verdad que llevas hoy, aunque la ignores, puede ser el faro de alguien mañana. Solo necesitas honrarla, como Spinoza honró la suya. Y así, el excomulgado se convirtió en maestro. El desterrado en ejemplo. El solitario en faro. Porque cuando un alma elige con valentía la verdad, el tiempo se inclina ante ella. Y quizás, al final, Spinoza nunca quiso ser recordado. Solo quería ser comprendido. Y, poco a poco, siglo tras siglo, lo es. Ahora que conoces la conmovedora trayectoria de Spinoza, de joven excomulgado a pensador venerado, la pregunta persiste, ¿qué harás con todo esto? ¿Simplemente lo admirarás desde la distancia? ¿O aplicarás la misma valentía para pensar por ti mismo en tu propia vida? Porque, verás, el mundo aún intenta silenciar a quienes piensan diferente. Aún recompensa a quienes obedecen y castiga a quienes cuestionan. Y quizás, hoy más que nunca, la filosofía de Spinoza sea una llamada directa a ti. ¿Estás viviendo tu verdad, o repitiendo ideas que te enseñaron sin siquiera detenerte a pensar? ¿Estás atrapado en dogmas y miedos, o buscando comprender con claridad lo que realmente sientes, crees y deseas de la vida? Porque la libertad que Spinoza encontró no fue un regalo, fue un logro. Y este logro comienza en el momento en que decides comprender, en lugar de obedecer. Pensar, en lugar de temer. Actuar, en lugar de esperar a que el mundo cambie para ti. No necesitas convertirte en filósofo ni ser excomulgado de ninguna comunidad. Pero si necesitas tomar una decisión, seguir viviendo con miedo, o empezar a construir una vida basada en la lucidez, la ética y la libertad interior. Y si esta historia te conmovió, es porque algo dentro de ti ya está listo para este nuevo paso. No lo ignores. Empieza hoy a cuestionar.
a estudiar, a profundizar y, sobre todo, a vivir con coherencia. Dime, ¿qué parte del viaje de Spinoza te impactó más? ¿Alguna vez has experimentado algún tipo de exclusión por pensar diferente? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ser aceptado o ser auténtico? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber de ti. Y si este contenido te hizo reflexionar, dale me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal. Activa la campanita, porque aquí no ofrecemos contenido superficial, se trata de profundidad, consciencia y libertad. Al fin y al cabo, como diría el propio Spinoza, el hombre libre es el que vive de la razón. ¿Y tú, estás preparado para vivir así?